Bien muchachos, bienvenidos a la clase de hoy en un formato distinto, tratando de aprovechar las virtudes de la tecnología para acercarnos al conocimiento de la consola. Ya sé que muchos de ustedes ya están familiarizados, pueden mencionarme nombre, marca, especificaciones, aunque sé que algunos tampoco la conocen. Y pues hoy vamos a hacer una vista rápida de la consola a modo de conocer cada botón, cada LED, para qué funciona y el uso correcto que se le da a estos mismos botones y a estas bondades. Entonces por acá pasamos a esta cámara y lo que podemos ver es primero es una Midas M32, es el nombre de la consola, una consola digital. A diferencia de las consolas análogas, aquí nosotros podemos tener ya todos los procesos que antes se solían colocar en racks de efectos y en una pila enorme de equipo. Todo esto está metido acá, es básicamente una computadora. No son inteligentes, no tienen inteligencia artificial, aún no se manejan solas, pero tiene todas estas herramientas dentro que están a nuestra disposición. Es una consola de 32 canales de entrada, 32 canales XLR de micrófono. Esta está conectada por un cable de red que tienen ustedes ahí enfrente y ahí se encuentra la medusa en la que están conectados todos los instrumentos del altar. Sin embargo, también tenemos conectados algunas cosas por aquí atrás. Son 32 canales de entrada, son 16 salidas, buses, se le llama bus, es una salida como lo llamaban en las consolas anteriores, auxiliares. Aquí se le llaman buses, son XLR hembra, que van hacia cada uno de los parlantes que podemos tener enfrente. Acá tiene 16 salidas las que nosotros podemos asignar, y tiene lo que llamaríamos los DCAs, que son esta sección de aquí, que vienen a ser 8 DCAs, y también tiene 8 matrices o envíos de el máster. Entonces les voy mostrando, por ejemplo, todo esto es fácil de conocer si realmente nos memorizamos cómo es un canal, así son el resto. Vamos a iniciar con esta parte de aquí, que son las entradas, los inputs, y aquí me lo marca en este botón, que son las capas o los layers, del 1 al 16, del canal 1 hasta el 16. En este caso yo ahorita tengo el micrófono aquí que estoy grabando en el canal 16. Si yo toco el otro botón, todo esto que está aquí cambia de color, cambian los niveles, cambian los botones. Estamos ahora del 17 al 32. Tenemos dos capas de 16 canales cada una. Aquí en esta tenemos las entradas de los auxiliares. Los auxiliares vienen a ser, justamente por el nombre, entradas que nos auxilian para uso de colocar computadoras, MP3, iPads. Son entradas de línea RCA de 1/4 que están colocadas aquí en la parte de atrás. Y por acá también tenemos esto mismo que se viene a mostrar. Si se fijan, aquí dice bus 1, bus 8, bus 9, bus 16, y aquí se repite, y aquí se repite este mismo patrón que yo veo por acá. Entonces, ¿qué pasa con esta consola? ¿Cómo es de difícil de entenderle? Pues no, realmente no es difícil, es simplemente saber en qué capa estoy. En este caso estoy aquí con los DCAs. Esto me está mostrando solo la información de los DCA, pero también podrían ser buses. Y acá podrían dejar de ser salidas y concentrarnos en las entradas. El uso práctico que le damos todos, que me he fijado que ustedes le dan, es utilizar estos primeros 16 canales y estos segundos 16 canales para poder mezclar. Rara vez utilizamos estos, que ustedes lo utilizan para colocar música de la computadora con un cable. Entonces funciona.
Pero por ejemplo es más práctico tener todas las entradas aquí y concentrarnos en esta sección de 8 para salidas. Entonces aquí justamente tenemos todo lo que tiene que ver con salidas. Mencionamos acá la pantalla de información. Cada una me va a ir mostrando algo del canal. En él 3 cosas: nombre, código de color y el número de canal. Esto es súper importante. Están marcadas por colores, por secciones. Por ejemplo, la batería todo es rojo, el bajo en morado, la guitarra en verde, los pianos en azul, los coros en amarillo y los voces están colocados en este otro color. Es súper útil para entendernos. Eso mismo corresponde a estas salidas, para simplemente saber qué es lo que estamos tocando. O sea, darme cuenta que si yo toco este verde, estoy subiendo el volumen de las guitarras, y que si toco el amarillo estoy subiendo el de los coros. Pero si no tiene relación los colores, pues me puedo perder. Entonces es importante. Eso es la pantalla. Ahora, lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en este canal, el 16, donde está entrando mi micrófono, es cómo los LEDs me están mostrando cuánta señal está entrando ahora al micrófono. Y está luego el botón de selección. Es súper importante. Acá, como ven, el espacio es mucho más reducido. Se incorporó en el botón de selección el paso anterior para que la pantalla me muestre la información de ese canal en específico. Si yo cambio de selección, me muestra otro canal específico con sus parámetros distintos. Acá todo depende de la pantalla. No tengo la información de esta ecualización visiblemente porque todo depende de la selección de la pantalla también. Entonces, por ejemplo, aquí tengo en el que ustedes pueden ver aquí el ecualización. Este botón me lleva a ver en grande todos los ajustes de ecualización. Este botón de view me lleva a ver los envíos que estoy haciendo del canal. Este botón es justo en la entrada, lo que me muestra cuál es el nivel de audio que estoy teniendo. Me muestra la entrada que estoy usando. Me da información de el tiempo del delay que estoy colocando. También es posible, para los que son un poco más avanzados, podríamos saber de que si yo coloco un delay, estoy acercando en el tiempo la señal. Si yo tengo un micrófono delante de otro, es prudente colocar un retraso para que estos estén alineados. Por ejemplo, tenemos el botón de 48 voltios, que es este que está por acá. El botón de inversión de fase, y hago pausa en estos dos. 48 voltios son los voltios necesarios por los micrófonos de condensador, que son como los que tenemos para los coros, que son como los que tenemos para los aéreos de la batería. Son micrófonos que necesitan electricidad y es proporcionada por este voltaje. La inversión de la polaridad es, en términos prácticos y sencillos del uso diario, si ustedes tienen un micrófono arriba del redoblante y un micrófono abajo del redoblante, lo ideal es que a uno de ellos se le cancele la polaridad para invertir la fase, de modo de que un micrófono no cancele al otro, que este que está aquí no le impida captar bien al que está arriba. Entonces le invierto la polaridad para que el positivo empiece a ser negativo y la forma de onda no se convierta en una cancelación, sino más bien en una suma, y podamos usar el micrófono correctamente. Bien, seguimos. El corte de graves lo que hace es eliminar las frecuencias que no estoy utilizando, en graves sobre todo, y me permite este botón mover, como se fijan aquí en la pantalla, mover a discreción
la frecuencia o el punto donde yo voy a decir a partir de ahí es donde debe de empezar a reproducir el micrófono, y esto es súper útil en todos los micrófonos, exceptuando por ejemplo el bombo, redoblante, los toms, el bajo, que son instrumentos que contienen muchas frecuencias graves, entonces no conviene. Pero el resto de instrumentos que no contienen demasiadas frecuencias graves, es ideal colocarlo para ir limpiando la mezcla y no tener tanto de una frecuencia en especial, y dejar a cada grupo de frecuencia su instrumento el que reproduce. Entonces es súper útil. Por acá tenemos lo que tiene que ver con los dinámicos. Entre ellos está la compuerta y el compresor. La dinámica tiene que ver con lo alto y lo bajo del sonido de un instrumento, de una frecuencia en específico. Es que tan fuerte o que tan bajo es el componente de ese instrumento, de ese micrófono. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la música, nosotros observamos que en géneros como el jazz, sobre todo, hay una dinámica muy variable. En la música clásica hay una dinámica muy variable y hay términos musicales que nos hablan del crescendo, el piano forte, fortísimo, que son términos que se refieren a la dinámica. Es que tan fuerte yo trato el sonido. Entonces, el compresor sirve para mantener un equilibrio igualitario de la frecuencia, de la señal, del sonido, en un punto que yo escojo para darle límite y decir, bueno, te vas a manejar en este rango y tenés permitido esta cantidad. Más que eso no está permitido. Es una forma de regulación. Es como si yo le estuviera diciendo al baterista más suave, más fuerte. El compresor ayuda a disminuir, a atenuar, a comprimir esas frecuencias. El gate lo que hace es crear una puerta para dar acceso o no a que el sonido salga. Es una puertecita que, si nosotros, o lo pueden ver, gate es más puerta que ventana, pero si lo podemos decir como ventana, sería si yo abro la ventana en mi cuarto que está soplando bastante viento, pues obviamente el viento va a entrar fuerte. Ahora, si voy cerrando un poco la ventana, el viento va a entrar menos. Lo mismo acá, pero en términos de sonido. La compuerta sirve para dejar entrar ciertos sonidos dependiendo del límite que le ponga. A partir de este sonido, de este punto, sí, y todo lo que esté debajo de él, no. Esto de nuevo sirve para mantener una mezcla limpia. Es súper útil en todos los instrumentos. Si se fijan, este LED de aquí me muestra qué instrumentos sí tienen el gate y cuáles no. Por ejemplo, el piano no tiene el gate. Este sí lo tiene. Vamos a quitárselo. El piano, los pianos no tienen una compuerta. El resto sí lo tiene. La mayoría sí lo tiene. Entonces, ¿para qué me sirve? Para eliminar el ruido que se me está metiendo producto de que alguien deje de hablar. Entonces, en ese tiempo y a esa intensidad de sonido, si no se supera, automáticamente se elimina ese sonido. Entonces, es muy útil en instrumentos como la guitarra, el bajo, para tratar de eliminar ruidos que se generan electrónicamente. Cuando estamos tocando la guitarra hay un pequeño ruidito, hay un hiss, el bajo también, producto de la electricidad. Entonces, para eso sirve el gate. Ahora nos damos el paso aquí al ecualizador.
Y pues les mencionaba, esta es una consola digital y ya no se parece mucho a las consolas análogas que ustedes vieron antes. Acá pues se reduce a 3 perillas y a algunas bandas de frecuencia en las que ya yo puedo trabajar. Básicamente yo puedo operar acá viendo la pantalla. Entonces, por ejemplo, hay dos grandes secciones aquí. Están los graves y los altos. Pero entre cada uno de ellos están los graves, tal cual es la etapa más baja, correspondería a todas las frecuencias. Me voy a saltar aquí. Correspondería a todas las frecuencias si yo empiezo a generar frecuencias graves, entonces podemos verlas aquí en la pantalla. La que le sigue son los graves medios. Por acá lo tenemos, cambia de color. Los altos medios y los altos. Básicamente dividimos todo el espectro de frecuencia que nosotros oímos desde 20 hasta 20.000 en 4 secciones que fácilmente podemos identificar. Y entonces aquí la cuestión es, ¿para qué sirve el ecualizador? El ecualizador viene a ser como el maquillaje en las mujeres, viene a corregir algunas cosas que no nos gustan y a resaltar algunas que sí queremos que estén presentes en nuestra mezcla. Entonces, por ejemplo, ustedes están viendo ahora cómo se comporta mi voz, cuál es la respuesta en frecuencia del micrófono, cuál es la respuesta en frecuencia de mi voz, y ustedes están viendo en cuáles yo tengo mayor intensidad, en este caso colocado como verde y rojo, que es donde tengo mayor componente en mi voz, pero mi voz puede ser muy distinta a la voz del hermano, de la hermana, y entonces para cada uno de ellos yo debería de hacer una ecualización distinta. El ecualizador sirve, como les decía, sirve para corregir. En este caso, si yo activo el ecualizador, ustedes podrán ver cómo estoy reduciendo algunas de las frecuencias. Esto es una gráfica aleatoria, yo puedo quitarlo, ponerlo como yo quiera. La idea es corregir el sonido. Vamos a dejarlo lo más plano posible y corremos el corte para acá. Si se fijan, antes de eso no hay nada, entonces sí conviene colocar el corte de graves. Entonces acá tenemos estas 4 secciones que las podemos ver acá y cada una de ellas es configurable. Ustedes pueden seleccionar en cada una 3 parámetros, que son estos 3 que están acá. Por eso les decía antes en la prueba que hicimos y la discusión que tuvimos fue, uno tiene que ver con la ganancia, qué tanto, qué tan alto, qué tan bajo quiero afectar. El número 2, la frecuencia específica que yo escojo. Y número 3 sería qué tan decisivo soy, qué tan conciso, qué tan directo soy al momento de ejecutar este parámetro. Si soy muy condescendiente, dejo permitir todas las frecuencias alrededor de esa que yo seleccioné entren y le doy oportunidad a todos, o si soy más directo y digo no, es esto justamente lo que quiero hacer. Entonces ahí radica la diferencia entre un ecualizador paramétrico y en un ecualizador semiparamétrico. Este otro botón de aquí que tienen de modo me permite cambiar entre distintos tipos de modos dependiendo de la banda en la que estoy. Por ejemplo, vamos a tratar esta. Voy a correr el filtro, lo voy a quitar y voy a tratar los graves. Los graves, y en este caso voy a escoger que sean 80 hercios, aquí estoy diciendo, y voy a atenuarlo. Ahora el tipo de modo que tengo es el de paramétrico con el modo campana. Como se fijan, es como una campana invertida. Ahora yo también podría hacer que sea un poco más grande o poder convertirlo eso en un low cut también, como lo hice con este parámetro, o podría convertirlo en un filtro shelving, que es un poco más suave en el corte de las frecuencias. En el caso de los agudos, me traslado a los agudos, también puedo cambiar
entre un shelving de agudos, ahora abajo, se fijan acá, en este caso podría utilizarlo porque si se fijan mi voz no está generando frecuencias arriba de 8000 Hz, entonces las estoy quitando para evitarme algo, un posible feedback y eso. Ahora también tenemos este otro que es un corte de agudos. ¿Para cuál utilizaría yo, por ejemplo, este? A mí se me hace que es muy útil utilizarlo, por ejemplo, en el bombo, porque el bombo tiene mayor componente de graves, medios, un poco de agudos para dar claridad, pero los agudos en general son muy pocos en el bajo, en el bombo. Entonces yo podría ponerle un corte de graves para tratar de eliminar todas esas frecuencias, porque por ejemplo este micrófono del bombo, que también puede escuchar agudos, podría estarse metiendo todo el tiempo los platillos. Entonces tengo al bombo captando platillos, tengo el redoblante que capta el redoblante pero que capta platillos, y tengo a los toms que captan toms pero también captan platillos, y encima tengo un micrófono para platillos. Entonces es una suma de todas esas cosas. Entonces por eso es que conviene conocer más o menos el rango de frecuencia de cada instrumento para decidir qué es lo que sí conviene tener y qué es lo que no. Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo que teníamos acá. Yo puedo cambiar entre estos modos distintos, entre una frecuencia y otra. Acá conviene pues ser lo más precisos y no tocar alguna frecuencia solo porque creo que es la mejor. Aquí realmente es más que la ayuda visual que tenemos, es nuestra ayuda auditiva y todo el tiempo saber qué es lo que estamos escuchando, porque esto puede ser letal si no es necesario, entonces se elimina. Seguimos con los buses. Acá es donde en los buses yo decido cuánto de esta señal que está entrando la envío hacia alguna de las salidas. En este caso tenemos del 1 al 4, del 5 al 8, del 9 al 12, del 13 al 16. O sea que tenemos desde el 1 hasta el 16 salidas para enviar sonido. Ahora justamente, digamos, yo podría hacer que suene mi voz, y posiblemente lo oigan, en los monitores. A ver, creo que muteé esta, sí. Ahora sí. Lo que hice fue enviar mi micrófono a los monitores, y así podría hacer con cada uno de los buses que yo estoy utilizando. Entonces este encoder de aquí tiene la función de más menos. Esta sección de acá tiene que ver con la grabación. Dos cosas: se pueden grabar en una USB directa, se puede grabar en una SD en la parte de atrás, se puede grabar acá el estéreo, que vendría a ser lo que está sonando tal cual en la iglesia, o podríamos grabar multitrack en la SD de atrás, pero esta parte está centrada en la grabación. Y por ejemplo tenemos aquí entre una y otra de las pestañas qué es lo que yo quiero grabar y cuánto quiero grabar. Eso es una de las funciones. La otra función es la misma USB me sirve para poder grabar las escenas que yo tengo grabadas en la consola, pasarlos a una USB, y así es como muchos de los artistas trabajan. Los sonidistas traen su USB con la escena ya cargada, listo para correr en esta consola sin tener que invertir mucho tiempo en volver a empezar a hacer todo. Y esta última parte es la que tiene que ver con la asignación de esta entrada en la salida. Entonces, por ejemplo, tengo dos formas de hacerlo: es enviarlo a la salida mono, que vendría a ser esta, o enviarlo a la salida estéreo, que exactamente lo que acaban de oír, que viene a ser la salida estéreo. Y acá incluyeron el control de panorama. Esto lo que hace es indicarme a mí cómo está actuando el sonido. Si estoy con un componente que tiene dos micrófonos, por ejemplo los aéreos, por ejemplo el piano,
en los que tengo dos señales, yo puedo distribuir eso en el ancho estéreo entre el lado izquierdo y en el lado derecho, y entonces yo puedo asignar que esto ocupe cierta parte hacia la izquierda o cierta parte hacia la derecha, como a mí me convenga más. Es el control de panorama. Aquí hay otras configuraciones más específicas que vamos a ir viendo luego. Entonces básicamente esta es la parte fundamental de cada canal, y ahora nos centramos en la pantalla. Bien, ahora la parte de la pantalla. Aquí es el cerebro de todo. Aquí es donde justamente las cosas pueden ponerse más sencillas o más difíciles dependiendo de qué es lo que yo haga con la pantalla. Toda esta información que me muestra pues son alertas visuales de lo que está sucediendo. Por ejemplo, el home es súper importante porque aquí podemos hacer muchas cosas, podemos tocar un montón de botones y fácilmente perdernos de lo que estamos haciendo. Y si yo voy por acá, ya no sé, y estaba trabajando con el canal y ya se me perdió, ya no sé qué estoy haciendo. El home es el botón de regresar a casa, justamente es a lo seguro, es donde me muestra la información completa, es el botón que más se utiliza, por eso se pone de primero. Y de nuevo aquí me está mostrando toda la información completa de entradas, compuertas, ecualización, compresor, la salida, si lo estoy asignando a uno de las salidas estéreo, la cantidad de envío que estoy haciendo. Por ejemplo, este micrófono mío ahora está enviándose al 12, al 11, al 5, y también está asignado al DCA4 y al grupo de mute 4, y también me muestra aquí estos parámetros para mover algunas de las cosas. Esta es la pantalla más importante de todas. La segunda es la de configuración, tiene que ver con la entrada, los tipos de insertos que estoy haciendo. Por ejemplo, estoy usando la ecualización y el corte de graves después del previo, después de la entrada. Tengo la compuerta, ajusto los parámetros que aquí mismo miraba. El dinámico, muestro lo mismo, me salto, esta es la ecualización, me salto a la siguiente, estos son los envíos que estoy haciendo. Esto que está aquí es esto mismo, ahora les muestro. Por ejemplo, dice que estoy haciendo el envío 12, yo me voy a donde esté el 12, lo aprieto y efectivamente hay algo en el 12 que yo estoy enviando. En el 11 y en el 12, aquí si se fijan, ¿ve? Es la cantidad de señal que estoy enviando a ese bus en específico. Y aquí me muestra la información de hacia dónde está el nivel de entrada en cuanto a salidas de ese canal. Si lo estoy usando, asignando a una matriz también. Esto es la información que me está mostrando. Esto es home, todo lo que muestra. Los meters o los metros son lo que tiene que ver con las entradas y salidas en cuanto a los niveles. Me muestra gráficamente qué tanta señal, verde, amarillo o rojo. Idealmente lo mejor es situarnos siempre entre verde y amarillo, evitando llegar al rojo, pero no es malo de todo. Es justamente lo que hay que evitar es en el punto de clip, que es el punto de saturación. Entonces, por ejemplo, aquí me muestra también la reducción que estoy haciendo de las compuertas y la reducción de los dinámicos. En este caso mío, cada vez que hablo fuerte se me está reduciendo más o menos 4 o 6 decibeles. Me muestra esto, me muestra, estos son entradas, me muestra las salidas, me muestra los auxiliares, y aquí una mezcla entre salidas y entradas. Y por ejemplo, este es muy útil para localizar si esta señal mía se está enviando a uno de los monitores de los músicos del sistema P16. También tengo aquí un RTA específico para el canal, y tengo la opción de Automix, que para los avanzados también es la manera en la que yo puedo, digamos, automáticamente seleccionar
un grupo de 8 canales de micrófono y permitirme descansar un poco. Si fueran esas 8 personas que están hablando en algún momento, y para no tener que apagar, encender, subir a uno, subir a otro cuando hable o cuando se calle, la consola tiene un algoritmo que permite hacer eso automáticamente. Para algunas cosas está bien, musicalmente no es muy utilizado, para lo que ustedes hacen no tanto, pero ahí está. Routing tiene que ver con la capacidad de escoger qué tan la flexibilidad que tiene la consola de poder decir que la señal me entre por los canales de aquí, las entradas físicas locales de acá, o quiero que vayan por el protocolo AS50, que es el que está allá en la Medusa, o si quiero, por ejemplo, como yo estoy haciendo ahora, que este micrófono que está en el canal 16 no entre de allá, sino que entre de aquí y que me lo envíe por el cable USB a la computadora y que pueda grabar lo que estoy grabando. Entonces yo aquí puedo escoger todo lo que yo quiera. En este caso, por ejemplo, todas las salidas están asignadas para que se coloquen y se pongan de allá. Ni un solo cable de aquí está siendo utilizado para salidas. Setup. Aquí hay varias cosas interesantes en Setup. Por ejemplo, el global me permite a mí tener información de la hora, del brillo de la pantalla, el sample rate, que es algo que vimos en la prueba diagnóstica y que expliqué sobre la frecuencia de sampleo, que es mejor tener una mayor que una menor. Es como los megapíxeles, entre más, mejor información, más detallada. Aquí es donde yo puedo apagar la consola, que es la forma correcta, y hago énfasis en esto porque es muy sencillo, pareciera muy ordinario solo tocar el botón de atrás, pero la manera correcta es esta: irme a Setup, Global, y aquí apagarla. En el momento que lo doy aquí, ya me sale que si yo quiero puedo, y ya aprieto el botón para continuar, o puedo apagarla directamente. Entonces esa es la manera correcta. Es como querer apagar la computadora desde el botón de atrás directamente manteniendo apretado, o ir a inicio, apagar, es la forma mejor. Aquí en configuración algunas cosas que son bien avanzadas, que no vale la pena tocarlas porque es ir más allá de la configuración y puede ser perjudicial. Aquí en esta parte de network es útil para ustedes para tratar de enlazar un iPad. Por ejemplo, si este está conectado a un cable de red, a un router y a una señal Wi-Fi, yo puedo conectar mi tableta utilizando esos parámetros que copié de aquí, los puse acá para poder tener esa misma señal y esta misma pueden ver por acá, yo puedo controlar con uno o con otro. Entonces la parte de network me da acceso a conectarme. Acá es donde yo puedo cambiar el nombre. Esto es algo bien básico, pero está bien escondido. Y por ejemplo, ya aquí sí están asignados todos los nombres, pero si en algún momento, por ejemplo, me di cuenta que la guitarra la vez pasada la colocamos en el canal 19 y no estaba nombrado, estaba a 18, canal 19, no me dice nada. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo decir, ok, es guitarra, me busco un icono de guitarra, en este caso una guitarra acústica, ando buscando tipo esta, y ya de hecho me da el nombre y me le cambia guitarra acústica, y le puedo cambiar el color también. Si se fijan, aquí es donde yo hago este tipo de ajustes. Preamps tiene que ver con las ganancias, qué tanto nivel estoy utilizando, y lo que les mencionaba antes, la grabación multitrack directamente a una tarjeta SD, a 2 tarjetas SD se puede. Y aquí veríamos cómo se mueve, y aquí la información de los tracks que grabamos y ese tipo de cosas.
Librería tiene que ver con todo lo que yo puedo guardar como una especie de biblioteca a que consultar algunos parámetros en específico. Por ejemplo, hay algo que hemos estado en estos últimos días implementando, que tiene que ver con las ecualizaciones que nosotros podemos dejar como preset, como ajustes ya preestablecidos de algunos canales, de algunos micrófonos, de algunos pastores, de algunos músicos. Por ejemplo, aquí estamos trabajando nosotros, al final de todo esto tenemos algunas configuraciones como canal de Marlon, Pastor Josué, Pastora, el hermano David. Entonces tenemos acá las configuraciones a las que yo puedo ir y consultar cómo se hizo la última vez, y tal como se hizo esa última vez, llamar a la consola que vuelva a hacerlo tal como se escuchó antes. Esto es súper útil cuando estamos empezando, porque no sabemos qué hacer, cómo actuar en caso de que cómo es la voz de cierta persona. Entonces los ajustes preestablecidos ya nos dan el punto de partida, o posiblemente, si está bien hecho, podríamos trabajar con el preset directo sin hacerle mayor cambio y que suene tan bien como sonó la última vez. Y por eso es que muchas veces decimos: pero es que el domingo pasado que cierta persona estuvo en el sonido, se escuchó mejor que el otro. Pero realmente los presets están para hacerse siempre de la misma manera. Que lo único tenga que ver sea, por ejemplo, cosas naturales, como si la persona ese día anda con gripe, pues naturalmente va a sonar como con gripe, y eso va a afectar las frecuencias de su voz, va a sonar distinto, tendríamos que moverlo. Pero si no ha cambiado nada, si sigue siendo el mismo micrófono, la misma persona y las mismas condiciones, un preset nos libra a nosotros de ahorrarnos tiempo y todas estas cuestiones. Se pueden guardar de canal, que serían todas las entradas, o se pueden grabar presets de los efectos. Por ejemplo, con Brian el último día estuvimos guardando presets de, lo pusimos, o de primero quedó, preset de, a ver, no, es en los snippets. Aquí en los efectos de librería también puedo guardar algún parámetro que yo mueva de los efectos, en este caso de la reverb, de los compresores, de los ecualizadores. Aquí está, del ecualizador gráfico. Hicimos un preset de el monitor de la pastora, y me explico. La forma sencilla de ver esto es: podemos guardar una configuración de ecualización, de inicio, de entrada, del canal, del micrófono. Eso es una ecualización que se graba. Eso es un preset, está guardado. Tal como se hizo, se vuelve a poner. Pero en este caso, nosotros notamos que eso tenía que ver con lo que la gente percibía aquí afuera, con el nivel del micrófono. Pero podíamos grabar también un preset para que los monitores, que ya no son entradas sino salidas, que los monitores suenen de una manera específica cuando la pastora sube a predicar. Porque el micrófono que estábamos utilizando era el micrófono de diadema, y ese daba mejor resultado si tocamos algunas frecuencias del ecualizador. En cambio, si no lo hacemos y empezamos a atenuar, subir algunas frecuencias, esto puede cambiar el resultado que se le esté dando a los otros músicos, y entonces no es algo muy conveniente, porque ya cambiaría toda la configuración que se hizo, y la percepción de los músicos sería: me oí distinto, sonó como raro, sonó como diferente, me gustó como sonaba más antes. Entonces también no solo se guardan presets de entrada, sino presets de salida. Y bien, pasamos a la parte de efectos. Esto
equivale a los racks de efectos que colocamos unos sobre otros, como aquel que tienen allá. Pero antes había un ecualizador, un compresor, un crossover, los powers, todos los efectos de dinámica, pues también de reverbs, delays y todo ese tipo de cosas. Aquí están incluidos en un rack, como si tuviera yo 8 espacios para colocar una cosa sobre otra. En este caso tenemos un stereo delay, una reverb hall, un compresor, un de-esser, un maximizador y ecualizadores gráficos. Les explico así básicamente, rápido. Por ejemplo, el stereo delay es, y voy a ver si lo puedo hacer. Hola. Repeticiones de ese mismo efecto, de esa misma voz, repeticiones en el tiempo. Esto es súper útil en la música para dar esa sensación de mayor amplitud. Es lo que se utiliza en los estudios, es como suenan los discos que oímos, los videos que vemos. La reverb también es algo que me da grandeza a la voz, que me da la sensación de espacio, de estar en un lugar, da más grandeza, más notoriedad a la voz. Compresor, lo que ya vimos, colocado en el bus 16, en el espacio 4, el de-esser lo que hace es trabajar con la dinámica primero, pero especialmente no con todas las frecuencias, sino especialmente con las frecuencias que yo escojo, que tienden a ser las sibilancias de la voz. Hay algunos, tipo los holanchanos, ¿verdad?, que nos hablan así como silbadito, chifladito y todo eso, sí, está sirviendo, sí. Todo eso, el de-esser lo que hace es tratar de reducir esas frecuencias específicas para que no suene tan sibilante, tan todo el sonido. Se los muestro, que sería básicamente, a ver, Entonces aquí yo puedo escoger entre un parámetro si es para hombre, para mujer, y la banda de frecuencia en la que va a actuar. Esto ayuda muchísimo para esa gente que habla así. Por eso está colocado. Para los avanzados, de nuevo, está en el canal, en el espacio 4, en el bus 16. Quiere decir que si yo tengo problemas con este micrófono, yo me voy al bus 16 y le pongo para que a ese efecto le esté entrando señal. Por ejemplo, voy a hacer esto. Justamente me voy al bus 16, me voy a efecto, al 4, y van a ver cómo ahora empieza a entrar señal que tiene que ver con mi micrófono. Sí, no estoy en el correcto, estoy aquí. Ok, ahora sí. 16, sí, 2, 3. En el bus 16 y lo enciendo. Hola, 2, 3. Sí. Bueno, hay que omitir esta parte, no está bien. Entonces, en los efectos tenemos estos 8 racks en los que yo puedo cambiar cada uno de ellos y poner algún efecto. Es información importante para ustedes, es bueno que la conozcan, pero también está ideal que respeten la forma en que se está colocando, porque es una forma que hemos consensuado con ustedes para trabajar bien. Si luego mañana quieren poner otro efecto, pues va a cambiar todo lo que se ha configurado hasta ahora. Entonces está bien que lo conozcan, pero ojo con cambiarlo. Los mutes de efectos los puedo tener aquí, ¿no se fijan? Y yo selecciono que este también se incluya, o los puedo apagar, encender desde acá. Utilidades más que tiene que ver con los efectos.
simplemente ver de forma gráfica qué efectos es el que le voy a colocar. Hay una gran variedad que yo puedo poner por acá que son buenos. De nuevo, información para tenerla, pero solo es para conocimiento. La última parte, monitor, tiene que ver con lo que yo estoy monitoreando. Si yo conectara aquí dos cables y podría poner dos parlantes, y si esto estuviera cerrado, ser mi referencia, como por ejemplo pasa en televisión. Y con esto lo controlaría con un monitor level. Con esta es la salida de los audífonos. Yo conecto aquí o acá, en cualquiera de los dos audífonos, para monitorear lo que estoy escuchando. Este disminuye la señal. Talkback. Talkback es la manera en cómo nosotros nos comunicamos de aquí hacia el escenario. O del escenario para acá. En este caso ustedes están utilizando un micrófono de Talkback, que es este canal 25, que no está saliendo porque se está usando para los directores. El director musical en este caso da instrucciones y los músicos que tienen monitores de oído pueden oír su voz en sus monitores, más la gente no. En ese micrófono se dan instrucciones de que alerta a todos, vamos al coro, hacemos el conteo en 3, 2, 1, entras, guitarra, vamos, solo. Todas esas cosas se pueden ir diciendo como, hey, baterista, estás muy fuerte, necesito que entres aquí más suave. Ese tipo de cosas lo hace un director musical y ese es el talkback que utilizan de allá. Ahora, nosotros también podemos darles instrucciones de aquí para allá con un micrófono como este, conectado aquí y asignando para, por ejemplo, yo si lo presiono, estoy hablándoles, o si lo presiono acá, les estoy hablando a otro grupo de músicos. Solo se oiría en la parte donde yo lo asigno, para dar instrucciones, para no estar gritando, para no tener que parar la reunión por algo. Yo doy instrucciones por acá, es súper útil. Y la última parte que tiene que ver aquí con los shows, que son las escenas básicamente. En las escenas yo tengo colocado la información general de toda la consola. Aquí está todo el contenido, niveles de entrada, salida, canales, nombres, colores, ecualizaciones, todo. Se guarda en un documento, se llama escena. Esa escena se llama cada vez que vamos a arrancar algo en específico. Por ejemplo, con ustedes hemos trabajado que tenemos una escena en especial, o así general, y esta es la escena que se debería de usar para el 90% de las veces, donde ya está todo probado, donde todo funciona bien, pero podrían guardar la cantidad de escenas que quieran, aunque de nuevo, insisto, es mejor quedarnos a lo que ya hemos probado, a lo que está bien configurado, pero aquí es donde las tenemos. Por último, estos botones de acá que yo puedo asignar dependiendo de la pantalla, la información que quiero, estos son configurables para darme a mí una función u otra. Por ejemplo, acá estoy utilizando que este es el tap tempo del efecto. Este es el tiempo en el que yo configuro el efecto para que se acople al ritmo de la música. Y aquí, por ejemplo, tenemos los mute groups, que tiene que ver con apagar los grupos de canales y son usados justamente cuando quiero cerrar todo, apago. Cuando bajan los músicos, apago. Cuando suben los músicos y van a iniciar, enciendo. Y cada uno de estos tiene una asignación y un grupo. Sabemos que este es batería, este es bajo, este son guitarras, estos son pianos, estas son voces, y a cada uno se les puede asignar. Entonces básicamente la clase de hoy se centraba en conocer la consola, todos los usos que se le puede dar, y que ustedes tengan una mejor idea de cada botón, para qué se utiliza. En la próxima clase lo que veremos son prácticas reales
de qué hacer en una reunión, qué botones tocar, qué botones subir, qué hacer exactamente. Entonces será un poco más avanzada, será más práctica, pero será en la otra ocasión. Por hoy cerramos, les agradezco su tiempo, el video está para que lo puedan volver a ver. Si hay un concepto que no está muy claro, lo puedan ver de nuevo, se lo pueden compartir a alguien, reforzar algo que ya vimos en clase. Entonces les agradezco y nos veremos luego.